Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a un videoblog más de esta semana. Hoy quiero compartir con ustedes otro título, otro libro que leí hace unos meses atrás, el año pasado. Quisiera comentarlo. Se trata de el libro de Ego en el altar, de Craig Groeschel, algo así se pronuncia. Fue escrito en el 2013 por Editorial Vida. Eh, Y el autor, pues, es pastor de una iglesia en Oklahoma con varias sedes alrededor de Estados Unidos. Es autor de varios libros de diferentes temas como liderazgo en la iglesia, redes sociales, propósito. No obstante, lo que más me sorprendió es saber que es alguien que está detrás de la aplicación de bíblica que muchos de nosotros seguramente hemos usado en algún momento. Esta aplicación es YouVersion. Desde 2008 esta aplicación está activa y yo no sabía, ¿verdad? Y incluso yo la tengo en mi celular y de vez en cuando la uso, ¿verdad? Por lo práctico que es tener todas las Biblias ahí en el celular, ¿no? Y es interesante porque no solamente escribe libros, sino tuvo esta visión de poner varias versiones al alcance de las personas a través del celular, ¿no? Y algo curioso que me pasó con este libro es que en realidad yo no conocía nada de este autor, no sabía ni quién era, ni qué hacía, y la verdad es que descargué este libro por error, ¿no? Yo estaba buscando material para estudio de predicaciones, estaba buscando un material para estudiar para la predicación. Y como vi en el título altar, yo imaginé que se trataba algo de predicación, ¿no? Realmente fue un error haberlo visto, porque después me puse a leerlo y me di cuenta que no tenía nada que ver con la predicación, ¿no? Más bien tenía que ver con la vida cristiana, que en realidad de eso se trata este libro, ¿no? Entonces, pero al leerlo dije, bueno, lo voy a leer, lo voy a revisar. Y al leerlo me llevé una grata sorpresa. Siento que tal vez a mí me gustó porque como venía de una lectura muy intensa, estaba buscando mucho material o libros de texto. Entonces, y aparte como que estaba estudiando otras cosas, para mí se me hizo como interesante el libro porque es una lectura muy ligera, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las cosas por las que me llamó la atención el libro y realmente puedo decir que eh, me gustó, ¿no? ¿Y de qué trata el libro? Bueno, el libro trata de cómo podemos ser transformados hasta llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿no? También nos habla acerca de que nos preocupamos mucho por lo que las otras personas ven alrededor de nosotros y descuidamos de alguna manera cómo agradar a Dios, ¿no? Queremos agradar más a la gente que tenemos alrededor, pero descuidamos cómo agradar a Dios, ¿no? Y además también habla acerca de, en algún punto podemos decir, de una vida hipócrita, ¿no? Que muchos creyentes viven una vida hipócrita. No le dice tal cual el autor a través del libro, no dice esto, pero se puede percibir que obviamente al querer mostrar una apariencia ante la gente, pues de alguna manera está siendo hipócrita, ¿no? Entonces, eh, a grandes rasgos, ¿no? Trata de esto, de una transformación, de cómo puedes ir siendo transformado en tu vida cristiana, ¿no? Para que llegues a ser lo que Dios espera de ti, ¿no? También juega con esta palabra de alter ego, que el alter ego nosotros entendemos que el alter ego es un superhéroe que tiene su identidad oculta para proteger obviamente quién es él entre la sociedad, ¿no? Y la cambia por esta palabra en español que es altar ego, ¿no? Juega con esta palabra y lo que él propone es que en su libro lo que él propone es que la idea es de que nosotros debemos de vivir una vida sacrificada, ¿no? Sacrificando nuestra vida mundana en el altar del sacrificio para hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Es sacrificar nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestras ideas, para que Dios pueda usarnos, ¿verdad? Eso es lo que propone el pastor Craig en este libro, ¿no? Entonces, quiero hablar de lo bueno, lo que me pareció interesante de este libro, lo que me pareció bueno. Como te comenté al principio, pues es un libro muy ligero,
con un lenguaje sencillo. No es un libro teológico, realmente aquí vas a encontrar frases eh, que te ayuden a entender. No, no es teológico, tiene historias bíblicas, pero siempre las lleva a un contexto como muy práctico. Sus temas son prácticos para que las personas lo vayan entendiendo, eh, sin meterse en temas teológicos. Y eso es, en algún punto es bueno, ¿verdad? Porque para eso tenemos pues comentaristas, tenemos libros de estudios bíblicos, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado me parece un buen punto de que sea práctico, ¿no? Y también tiene buen sentido del humor, el pastor Craig tiene un buen sentido del humor y a través de las líneas del libro, pues te va sacando algunas sonrisas. En lo personal me hicieron gracia algunos comentarios, sin llegar a ser pues cómico, ¿no? Simplemente es algo gracioso y que te hace más amena la lectura, ¿no? El libro se divide en tres grandes porciones, en tres grandes partes. Y la primera parte habla acerca de cómo sacrificar o deberíamos de sacrificar nuestro ego, ¿no? Habla de cómo superar las etiquetas que otros nos ponen sobre nosotros, el mundo, las personas, incluso uno mismo se va poniendo etiquetas, ¿no? Y cómo al llegar a Dios o entregando eso en el sacrificio, en el altar de sacrificio, pues Dios te cambia en nombre, ¿no? Nos habla de que somos una obra nueva, que somos vencedores, que somos embajadores de Dios, ¿no? En la segunda sección habla acerca de sacrificar el relativismo cultural por los valores eternos, ¿no? Esta idea de que el cristiano debe de eliminar la cultura que está en el mundo para transmitir la cultura del reino, ¿no? Y esto es interesante porque nos habla de que debemos de vivir con paciencia, con integridad, con siempre honrando a Dios, a las personas y vivir con gratitud. Eso es interesante, ¿no? Eh, Porque nosotros, el mundo vive muy rápido, quiere las cosas rápido, vive sin agradecimiento, vive sin paciencia, ¿no? Pero el creyente se debe de identificar porque es una persona paciente, llena de gratitud, llena de integridad, ¿no? Y eso es lo que nos debe de diferenciar entre las demás personas que se rigen por el sistema de este mundo, ¿no? Eso es interesante. Y en su última parte, en su tercera parte, habla acerca de tener una obediencia apasionada, ¿no? Una obediencia, un cristianismo audaz, es lo que propone él. Audaz significa algo atrevido, algo poco común, algo que salga de lo clásico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es interesante porque nos habla de que tenemos que tener un comportamiento audaz, tenemos que tener oraciones audaces, palabras audaces y sobre todo una obediencia audaz, ¿no? Una obediencia a Dios audaz. Eso es, a grandes rasgos es lo que trata el libro, ¿no? Eso es lo bueno del libro, estas tres secciones, grandes porciones para que entiendamos o entendamos lo que realmente él quiere transmitir. Eso me parece excelente. Ahora, ¿qué considero que es malo? En realidad el libro es bueno, casi no encuentro algo que sea extremadamente malo, pero sí es un punto que quisiera tocar y es que considero que muchas personas, para muchas personas este libro pudiera tratarse como un libro de motivación y personalmente creo que la motivación enfocada correctamente no es mala y eso es lo que debemos de entender. La motivación enfocada correctamente no es mala, ¿no? Mucho menos si esa motivación nos anima a acercarnos más a Dios. Sin embargo, sé que el tema de la motivación en la iglesia, pues, es un tema complicado, ¿verdad? Porque se tienen que ver varios puntos de vista y se tiene que entender qué es una buena motivación y qué es una mala motivación, ¿no? Entonces, es complicado porque se demoniza sin entender que la motivación es buena o es mala, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender cuál es la motivación buena y cuál es la motivación mala, ¿no? Entonces, incluso yo mismo ataco en algunos videos, en algunos escritos, he atacado precisamente a esta corriente de motivadores que están dentro de las iglesias, que se aprovechan obviamente de las personas, ¿verdad? Haciéndoles creer ciertas cosas que Dios no ha dicho, ¿no? No obstante, también entiendo que para muchos creyentes inmaduros esta cuestión de la motivación puede ser un problema, ¿no? Porque
tenemos que madurar, entender, investigar, averiguar, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo esto de la motivación, pero creo que ese es un punto que para algunos creyentes que leen el libro a lo mejor pueden sentirse que los está tratando de motivar, lo cual, como comento, no es malo. Pienso que es correcto, debemos de tener una motivación para seguir, para hacer lo que hacemos, y mucho mejor cuando esa motivación se trata de seguir a Dios, ¿no? Entonces, otro punto en contra que yo le miro a este libro puede ser que no es para cristianos, ¿no? Este libro es para gente que ya conoce, que trata acerca de la vida. En realidad el mensaje está enfocado en personas que ya conocen de Dios, ¿verdad? No es un mensaje para alguien que no conoce de Dios, ¿no? Por ejemplo, alguien que no conozca de Dios, pues no va a entender la premisa del autor, que es que sacrifiquemos nuestro ego en el altar, ¿no? Alguien que no conoce de las cosas de Dios, pues no va a entender qué es esto, ¿no? Entonces, pues, esos serían algunos puntos no malos, ¿verdad? Pero son puntos a considerar, ¿no? Que realmente este libro para creyentes, ¿verdad? Para gente que ya conoce de Dios. Entonces, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? La verdad es un libro fácil, de fácil lectura, es agradable, interesante. Y aunque estas ideas que el autor propone ya las hemos oído en predicaciones y hemos escuchado en otros lugares, eh, nos puede ayudar a tener otra perspectiva más ligera, ¿no? No por eso vaga, sino más ligera, más entendible. Eh, los que conocen a Jesús, pues obviamente van a tener un entendimiento, les va a ayudar a entender mejor el cristianismo, ¿no? Como libro devocional es excelente, ¿no? De hecho, así yo empecé a leer este libro, y es como la mayoría de libros que leo, siempre hago lo mismo, ¿no? Cada día trato de leer un capítulo, escribo algunas ideas, escribo cualquier situación que se me venga a la mente. Al siguiente día vuelvo con otro capítulo y así me gusta de leer esa forma, ¿no? Mm, Y entonces como devocional creo que está excelente, ¿no? Y el primer capítulo a mí me gustó mucho, ¿no? Porque habla de cómo Dios cambia las etiquetas de las personas, cómo Dios nos cambia, ¿no? El mundo nos pone las etiquetas y a veces no son muy buenas, pero cuando venimos a Dios, Él es el que cambia nuestras etiquetas por las suyas, ¿no? Entonces, todas las etiquetas nos definen para bien o para mal. No obstante, cuando venimos a Dios, Él cambia nuestros nombres por unos nuevos, ¿no? Para cumplir sus propósitos. Y ahora el nombre nuevo que Él nos da cuando venimos a Él es perdonado. Y eso me gustó mucho, es algo que me Dios me habló, y en realidad mi nuevo nombre ahora es perdonado, ¿no? Porque realmente yo estaba condenado, era culpable, pero ahora vengo a Cristo y me regala un nuevo nombre que es perdonado. Muy bien, familia, pues quería comentar este libro, recomendarles este libro. Se llama Egon en Altar, de Craig Groeschel, por la editorial Vida. Creo que es un buen libro, ojalá tengan la oportunidad de leerlo y ojalá sea de bendición para ustedes.